Buenas tardes. Muchas gracias por escuchar esta conferencia. Muchas gracias a la Universidad Popular Carmen de Michelena por estar siempre dispuesta a seguir mi trabajo. Y quisiera dar también las gracias a todas aquellas personas que han escrito sobre ordenanzas municipales, sobre planes urbanísticos, sobre Madrid, sobre jardines, porque han sido de gran ayuda para mi trabajo. Hoy les voy a hablar de un tema de actualidad, de tremenda actualidad, porque en estos confinamientos que estamos teniendo, pues tener un parque cerca es tener un tesoro. Y el planteamiento de esta conferencia es si esta naturaleza que tenemos tan cerquita está al alcance de todos y desde cuándo está al alcance de todos. La idea es hablar de los parques públicos madrileños nada más, debido a que tenemos demasiadas zonas verdes como para poder abarcar algo más que no sea el término municipal de Madrid y algo más que no sean solo parques públicos, ni calles arboladas, ni plazas, ni nada más. Bueno, querría empezar con esta frase de Windhuizen, de Javier de Windhuizen, que me encanta porque además está muy bien para este momento. Él dice que el jardín de la ciudad es la remembranza de los campos, es el lazo que nos une a la naturaleza. De hecho, yo pensaba hablar de otra cosa, pero como no podía salir de Madrid, no podía andar por la comunidad en el tiempo que estaba preparando esto, pues me vino muy bien todos los recorridos por los parques de la ciudad. Madrid está muy bien dotada de patrimonio verde, tiene mucho patrimonio verde, muy rico y muy variado, de tal manera que Madrid ha sido distinguida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y también la Fundación Arbor Day como Ciudad Arbórea del Mundo 2019. Tenemos unas 6.000 hectáreas de zonas verdes municipales. Cuando yo andaba visitando parques, siempre mi pregunta era, ¿siempre han podido disfrutar los ciudadanos de jardines y de paseos y todas las clases sociales? Y pues bueno, para empezar esta conferencia, pues me he remontado al plano de Teixeira, en el siglo XVII, porque en este precioso plano se pueden ver muy bien dónde están los jardines y donde los vemos es pues en las propiedades privadas de la corona, en las propiedades privadas del clero, monasterios y conventos, y en las propiedades privadas de los nobles. Y luego, pues el resto de la ciudad, pues son calles estrechas y casas espacios muy abigarrados de casas, ¿no? De manera que no siempre esto ha sido posible. Es verdad que existían unas praderas, que les llamaban así, pero eran unas zonas muy polvorientas y casi sin árboles, que era por donde se paseaba la gente. En el año 1748, pues Fernando VI empieza a hacer ya algunos paseos arbolados y luego Carlos III, que es toda la zona de Delicias, ese tridente arbolado, y luego pues Carlos III que ya encargará el Salón del Prado y que será una zona es muy especial para la ciudad. Pero como parques públicos, pues hay que esperar al siglo XIX, que es el momento que hay una importante revolución en cuanto a la puesta en marcha de zonas verdes para los ciudadanos y para que puedan utilizar los parques. Es todo un momento de preocupación por la salud y por el bienestar, y eso va a hacer que haya algunas cuestiones puestas encima de la mesa. Por ejemplo, pues en 1860, todavía bajo el reinado de Isabel II, pues se va a aprobar el Plan Castro y el proyecto del ensanche para Madrid. En este plan de Castro, que va a romper con la cerca de Felipe IV y va a ampliar la ciudad, pues se están proyectando
aparte de El Retiro, porque todas las zonas verdes de la ciudad están al oeste, la Casa de Campo, el Monte del Pardo, los jardines del Palacio Real, todo lo que hay lo que hay hecho, que todavía no está hecho todo, pues está en esa zona, y las zonas verdes del resto, pues es campo puro. Se proyecta, por lo tanto, un jardín al norte de la Castellana y una ampliación del Retiro. El plano de ensanche tiene en este caso pues un poco la división en las zonas que sugería Castro, es decir, unas zonas de cuarteles y de equipamientos, zonas fabriles, barrios para la aristocracia, barrios para la burguesía, zonas obreras también en el sur, de manera que cada zona, cada grupo social iba a estar por un sitio. Los parques no eran muy necesarios en zonas de la aristocracia, por ejemplo, porque ya cada noble iba a tener en su palacio su jardín. Para las zonas de la burguesía sí que era muy interesante cómo estaba organizado el plan, porque lo que pretendía Castro era que en la ocupación en manzanas cerradas no fuera nada más que el 50%, para que tuvieran un jardín dentro, que las calles fueran amplias con árboles y que tuvieran pocos pisos. De tal manera que el espacio iba a estar muy bien dotado de zonas verdes. Lo que ocurre es que según fue haciéndose el ensanche, que tardó mucho tiempo, estas teorías higienistas que marcaron el plan de Castro, pues fueron dejándose de lado, de tal manera que el ancho de las calles pues, se disminuyó, que la altura aumentó en la edificación, que las manzanas se ocuparon paulatinamente y que no se hicieron los parques que se tenían previstos, con lo cual pues las dos únicas manzanas que conservan sus jardines interiores son estas dos, y el resto de la zona de esta del barrio de Salamanca y otras partes del ensanche, pues resulta que han quedado muy disminuidas con respecto a zonas verdes. Cuando se produce la Revolución de 1868, la gloriosa, ocurren cosas muy importantes, como por ejemplo el gran jardín de uso exclusivo de los reyes, el Buen Retiro, se pone a disposición del Ayuntamiento de Madrid para que se abra a todos los habitantes y sirva de recreo. También a finales del siglo XIX y principios del XX, estamos en un momento en el que en toda Europa se intenta corregir los grandes problemas de hacinamiento y de insalubridad que castigaban a los proletarios, a la clase social proletaria, y en Madrid ocurre lo mismo, de tal manera que Arturo Soria y Mata tiene el proyecto de una ciudad jardín que será la ciudad lineal. Esta ciudad lineal con una ocupación muy pequeña y sobre todo ocupada por árboles, por huertas y por jardines, que cada casa iba a tener a un lado y a otro. Su lema era: a cada familia una casa y en cada casa una huerta y un jardín. Y también en este momento, pues es cuando se crea el primer parque público como tal para los ciudadanos, construido por gobiernos municipales. El primer parque que se hace es el Parque del Oeste, empieza en 1893 y se inaugura en 1906. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre esto porque ha habido una revolución, y esa revolución que derroca a Isabel II también deja la gran finca del Real Sitio de la Florida, pues lo deja de ser patrimonio real. Y sobre terrenos de esta finca se va a hacer pues el barrio de Argüelles, y se va a dejar un espacio precisamente para que se haga este parque público. Se va a ceder toda la zona de terraplenes que bajan hacia el río, que son muy difíciles de edificar ya y que además están cursados por un arroyo pestilente, que es el arroyo de San Bernardino, que es el origen, es la clave de la organización de este parque, además de todas esas terraplenes de escombros que caían sobre el Manzanares.
Con este terreno, Celedonio Rodríguez, que es el director de Jardines y Plantíos del Ayuntamiento de Madrid en este momento, pues va a realizar este bellísimo jardín de tipo paisajista, con muchos caprichos, estatuaria, etcétera, y creando una arboleda magnífica que, que este hombre defensor del árbol, que es el que instaura en 1896 la primera fiesta del árbol, y que después pues ya va a pasar a ser obligatoria en cada término municipal a partir de 1915, momentos en los cuales los viveros municipales pues entregaban árboles a todo aquel que quisiera plantarlos. Este magnífico cedro del Atlas es el llamado abuelo aquí en él. También aquí, a principios del siglo XX, pues otro gran territorio pasa del Estado al ayuntamiento para que sea abierto para esparcimiento público, que es la dehesa de la Villa. También se crean nuevos ajardinamientos en jardines que eran como el Retiro Real, pero que ahora son ya es un parque público. Y a principios del siglo XX, en 1915, Cecilio Rodríguez, sucesor de Celedonio Rodríguez, pues va a crear la Rosaleda del Retiro, desmontando la estufa invernadero que había del Marqués de Salamanca, que se lo había donado al ayuntamiento en 1873. El diseño de esta Rosaleda pues está muy influenciado por los jardines que ha visto, como el Parque de María Luisa que había hecho recientemente Forestier. Y otro momento crucial es la Segunda República, muy importante como momento de cómo se incrementan los parques para los ciudadanos, porque nada más declarada la República, en el año 1931 se abren dos de los grandes parques madrileños de uso de la corona, de uso exclusivo de los reyes, como son la Casa de Campo y el Campo del Moro. Pero no solamente abren los que ya estaban hechos, sino que se crean también parques públicos como los jardines de Sabatini. Los jardines de Sabatini habían estado proyectados desde mucho tiempo atrás, había muchos proyectos para ellos y finalmente uno de ellos era el de Sabatini, pero finalmente Carlos III decide que no se hace un jardín, que se hacen aquí las caballerizas reales. Pero en la República, en 1931, el gobierno lo que hace es incautarlas y las cede al ayuntamiento para que las tire abajo y haga un parque público. Y ese parque público comienza a hacerse en 1933, después de varios proyectos, pues García Mercadal, que es el arquitecto municipal y jefe de parques y jardines, es el que se va a encargar de hacer el proyecto definitivo. Lo que ocurre es que no se acaba porque viene la guerra civil y se queda a medias este parque. Lo mismo va a ocurrir con los nuevos proyectos que se van a hacer en esta gran pendiente, esta gran cuesta que hay enganchando la cornisa monumental con el río Manzanares. Un lugar muy difícil para hacer cualquier zona verde, pero que García Mercadal pues lo va a conseguir a base de poner una serie de muros de ladrillo que sujeten las vertientes, las pendientes y unas plataformas donde va a poner, en estas terrazas, donde va a poner los jardines. Esta obra también quedó a medias, como la de las Vistillas, y llegó la Guerra Civil. La Guerra Civil, en relación con los parques, pues supuso una gran devastación. El Retiro quedó muy tocado y el Parque del Oeste quedó como lo están viendo en esta fotografía, porque era línea de frente, se hicieron búnkers, se hicieron trincheras, hubo incendios, se tocó toda la topografía, se acabó con todos los caprichos que tenía, con la arboleda, etc. Este es uno de los que desaparecieron y nunca más, este kiosco con cascadas, pues nunca más volvió a hacerse. En la posguerra, pues lo que se hizo lo primero fue restaurar, recuperar jardines que habían sido destrozados durante la guerra. En los años 40 empezó ya la restauración del Parque del Oeste.
y también del Retiro, con menos acierto. En el Retiro se hicieron algunas cosas que no fueron tan acertadas como el Parque del Oeste, que realmente quedó preciosísimo. La Rosaleda del Retiro, del parque, esto es, exacto, la Rosaleda, es que estaba confundiéndome con este. La Rosaleda del Retiro volvió a recuperarse también, se volvieron a plantar rosales, y en esta época también se hace toda la ampliación, de parques que ya estaban pues consolidados, como era que se estaban consolidando, como el Parque o Restaurando, como era el Parque del Oeste. Entonces se amplía la superficie de ese parque hasta la montaña del Príncipe Pío, donde había estado el cuartel de la montaña, y se ajardina toda la zona donde se va a colocar el templo de Devoz. También este es el momento en que se van a crear nuevas zonas ajardinadas dentro de los parques públicos. Por ejemplo, pues se hace la Rosaleda del Parque del Oeste, la hace Ramón Ortiz, el siguiente director de Parques y Jardines, y se hacen los jardines de Cecilio Rodríguez, que se ajardina una parte del Retiro para hacer este ajardinamiento, que luego se dedicará a Cecilio Rodríguez, que había sido jardinero durante 70 años, algo así. Se hacen unos parques nuevos, que son en el extrarradio, son los dos más importantes que se hacen en el extrarradio, más otro que se hace una parte, en la zona sur, que es el Parque de la Ventilla y el Parque de San Isidro. El Parque de la Ventilla tiene la función de proporcionar aire puro al hospital de infecciosos que había en la zona, el Hospital del Rey, y al mismo tiempo pues servía un poco para ocultar este tipo de lugares un poco marginales, como ocurre también con la necrópolis de San Isidro y el Parque de San Isidro. Y se rematan pues los jardines que se habían iniciado en los años 30 y que la Guerra Civil había dejado sin terminar. Por ejemplo, el Parque de las Vistillas, que lo retoma Manuel Herrero Palacios, y es el que va a terminar todos estos. Los jardines de Sabatini, que se inauguran en 1950, se acaban en este momento, no se acaban como estaba proyectado, porque justo en el eje del palacio se remataba con una fuente muy monumental que se llamaba la Fuente de la República. Todo esto queda sin acabar. Luego se pone aquí la estatua de Carlos III en el año 66, que está ahora en otro sitio, en fin. También en este momento, en esta época, es cuando se compran estas dos fincas privadas que hay y que se hacen con ellas dos parques, que son los parques de María Eva Duarte de Perón, son dos parques pequeñitos de 3 hectáreas y de 7, y el de la Fuente del Berro. Toda la zona que había lindando con el ensanche al noreste y el arroyo de la Broñigal, que ahora es la M30, pues estaba llena de quintas, y entre ellas pues estaba esta quinta, que era la Quinta de los Leones o de Noguera, y estaba también la de la Fuente del Berro, que son las dos que el ayuntamiento va a comprar y que va a jardinar también para que sean parques públicos en esta zona cercana al ensanche. De la Parque de la Quinta del Berro pues quedan elementos muy curiosos, como esta cascada, el lago, etcétera, que son de la época. Esta quinta ha tenido muchos dueños, uno de ellos el rey Felipe IV, pero a partir de ahí pues muchos propietarios, y unos de ellos en 1900 pues fueron los que montaron aquí esta especie de gran parque de atracciones que se llamaban los Campos Elíseos, y que tenían pues montañas rusas, tenían cascadas, tenían estas rías, estanques, velódromos, zonas de tiro al blanco, caballitos, etcétera, restaurantes, en fin. Y estos elementos de este precioso jardín pues son los que quedan de ese momento. Un momento muy importante
ahora que estamos viendo que se vuelve a retomar como una cosa nueva, pero que viene de muy antiguo, el anillo verde, los anillos verdes, los parques forestales metropolitanos, etcétera, pues este estaba previsto en el Plan Migador que se aprueba en 1946. Entre sus actuaciones está la creación de 3 anillos verdes, em, donde una ciudad nuclear estaría rodeada por otros núcleos satélites, donde estos anillos verdes entrarían como cuñas hacia la ciudad nuclear y que fuera de todo esto quedarían pues todas las áreas residenciales para toda la inmigración que estaba llegando de los pueblos de alrededor, de los pueblos de España. Este plano, que es el de Núñez Granés de 1910, lo pongo porque me interesa que vean cómo era el término municipal de Madrid, con su casa de campo, su río Manzanares y los límites de los términos municipales pues, de Aravaca, por ejemplo, del Pardo, de Fuencarral, de Vallecas, de Villaverde, de todo lo que, de todos estos lugares que, de Vicálvaro, que estaban rodeándolo y que va a desaparecer a finales de los años 50 y principios de los 60 cuando se configura el Gran Madrid, que va a absorber a todos estos municipios próximos y que va a dar lugar a una segregación espacial importante, con un norte residencial y un sur y un este suburbiales, con zonas de chabolas, de barriadas de protección oficial de calidades muy bajas, de asentamientos espontáneos, sobre todo pues en zonas de Vallecas, de Horcasitas, de San Blas, Villaverde. Este plan general de ordenación del área metropolitana de 1963, aunque abandona el proyecto de ciudad nuclear, sigue con la idea de rodear la ciudad con este anillo verde que en este momento, claro, sobresale ya a los términos municipales que ha absorbido Madrid y que es un cinturón que pretenden que tenga unas 15.000 hectáreas. Sin embargo, vamos viendo como en esta época en la que el automóvil empieza a ser tan importante, pues se van sacrificando espacios verdes y árboles por toda la ciudad. Por ejemplo, los bulevares del ensanche madrileño, del barrio de Salamanca. Esta es la calle de Velázquez en 1920. También la ciudad lineal. Esta es la calle de Arturo Soria en el año 1960. Cualquiera diría que dentro de pocos años esto va a convertirse en una vía rápida llenísima de coches y que desde luego los cambios se están produciendo porque se está permitiendo construir en altura, se están cambiando los hotelitos por estas edificaciones que desde luego dan mucho más dinero, se pierden los jardines, se va a dejar de funcionar el tranvía y los coches se van a adueñar de toda la zona, con lo cual la idea de ciudad jardín pues se pierde muchísimo, ¿no? Pero relacionado con estos cinturones forestales, pues se van a plantar una serie de pinares en 3 o 4 sitios. Por ejemplo, este de Entrevías, el Parque Forestal de Entrevías, que se proyecta ya, que se pone en marcha, se piensa que se ejecuta en el año 1960, pero que en realidad estamos viendo que en el 61 pues todavía no hay nada y hay que esperar al 75 para ver algo por aquí. Esta zona, entre vías, este es el puente de Vallecas y este es el barrio del Pozo del Tío Raimundo, son zonas de chabolas que también en los años 56 hacia el 60 pues van a ver un proyecto de erradicación gracias a una sociedad de vecinos que lleva funcionando por lo menos desde 1911 y que tiene una lucha ahí muy importante. Otro de estos pinares que se hacen con relación al cinturón forestal es el de la Elipa, que era así en los años 60. Y otro, pues es el que hay cercano a Tres Cantos, en la finca, que es una propiedad del municipio de Madrid. Pero si hay algo que caracteriza este momento, toda esta época,
de los años 60, 50, 60, 70, pues va a ser, en principios de los 70, pues va a ser la llegada de emigrantes que proceden de todos los pueblos de la península y que se van asentando donde pueden, en los extrarradios, construyendo rápidamente chabolas, chozas. Esta es la zona de la Ventilla, el barrio del Pilar que se está construyendo, y pues, parte de esta zona es lo que ahora es el Parque de Rodríguez Sahagún. Y al mismo tiempo que se van poniendo gentes, oleadas grandísimas de personas que vienen del campo a la ciudad, pues también se están construyendo estos barrios llamados de aluvión, que son barrios con unas altísimas densidades de edificación, donde no hay equipamientos públicos, ni colegios, ni espacio para colegios, ni para centros médicos, ni prácticamente para zonas verdes. Cuando se acaba el barrio del Pilar en el año 73, una multinacional francesa le pide a Banús los terrenos que hay en la vaguada para hacer en Madrid el primer centro comercial. Y se concede, se aprueba este proyecto. Pero los vecinos, vamos a ver la importancia que tienen las asociaciones de vecinos en, en el desarrollo y la creación de parques públicos, pues se unen y forman una asociación, que es la Vaguada es Nuestra, para frenar esta construcción. Este es la vaguada por donde corría el arroyo de la Veguilla. Como ven, tiene un fondo muy plano y unas laderas de bajada al valle, ¿no? A la vega. Y aquí lo que ellos pretenden es que se ponga un parque y que se haga un centro educativo, cultural. Luchan 7 años. Y en el año 1979 hay un cambio importante y empiezan los ayuntamientos democráticos, que además tienen la facultad de poder ordenar cosas en los temas urbanísticos. El primer alcalde socialista, Tierno Galván, intenta frenar el tema de la vaguada, pero no lo consigue. Y no lo consigue pues porque hay que pagar una millonada para retirar este proyecto a los impulsores, a los promotores. Pero sí se llega a un acuerdo de que no se ocupe toda la vaguada y que una parte se dedique a la construcción de un parque y un centro cívico. Y además, Tierno Galván lo que sí exige es que el centro comercial no sea un horror, porque lo van a ver todos los vecinos de la zona, y que esté dotado de una estética paisajística. Los franceses lo admiten y la multinacional contrata los servicios de César Manrique, que, que es este artista que está haciendo cosas con la naturaleza y la arquitectura tan relevantes en Lanzarote y otros lugares, de manera que construye aquí unas fachadas y un interior también en el que se mezcla la arquitectura y la vegetación con estas jardineras y estas cascadas que dejan un panorama muy bello. Por dentro también, por dentro lo llena de plantas, de cascadas, de surtidores, pero bueno, de esto ya no queda nada porque la reforma que se hace en 2002 pues acabó con toda esta estética. Lo importante es que los vecinos consiguen que se haga este parque. En el año 1982-86 es la época de construcción y no solamente ahí, sino que no solamente un parque, sino también pues todo lo que se demandaba con el centro cívico. Este parque lo hacen los arquitectos Parcerisas y San José, que son los que ganan el concurso de ideas para este centro cívico. Y bueno, pues lo organizan con la zona plana, que va a ser toda la zona jardinada, con fuentes, bancos y flores, y luego unos paseos perimetrales que van por la parte de arriba de las cuestas que bajan a esta vaguada, adornados con fuentes de mármol y acero corten muy bonitas, que parecen un poco art déco. Tienen un auditorio, es decir, un bosquetes de pinos,
es un parque muy bonito que luego también al que se le construye lo que los vecinos pedían, que es un teatro y una biblioteca. Este teatro se inaugura en el año 1990, pero en 2011, a pesar de que es un teatro que es un gran referente para todos los espectáculos de danza, pues se deja, se cierra y ahora mismo está en una absoluta ruina, así como el estanque que tenía delante. La biblioteca permanece. Este momento de 1979, en el que empiezan a gobernar los ayuntamientos democráticos, es otro momento también que cambia la faz de las zonas verdes y de los lugares donde se van a hacer. Como decía antes, los ayuntamientos tienen competencias urbanísticas y pueden decidir. Y pues en este momento el crecimiento de las zonas verdes va a ser importantísimo, porque si hasta 1979 Madrid contaba con 815 hectáreas de zonas verdes, sin contar la Casa de Campo ni el Monte del Pardo, y todos los parques la mayor parte estaban en el centro y estaban en el ensanche, pues ahora se van a hacer, se van a ocupar casi 1.400 hectáreas nuevas de zonas verdes y la mayor parte de ellas van a estar en el extrarradio. En la zona de Carabanchel, Orcasitas, Puente de Vallecas, aquí se van a construir unos cuantos más de los que ya había y desde luego más grandes. El plan que se hace en 1985, el Plan de Ordenación Urbana de Madrid, es un plan muy interesante para entender los cambios, porque es un plan en el que fundamentalmente hay una gran austeridad a la hora de ocupar nuevos territorios, que la ciudad crezca. Su objetivo más importante es coser, es suturar, es cerrar algunas heridas que hay entre las zonas urbanas o las que se van a urbanizar que están ahí abandonadas. Como ellos dicen, son espacios vacíos. ¿Vacíos por qué? Pues porque son espacios que a veces tienen tienen problemas de ocupación, pues porque son terraplenes, porque son vaguadas, donde no se puede edificar, o porque son zonas que están cercanas a vías de ferrocarril, por ejemplo, usos que son molestos, ¿no? Líneas de alta tensión o vertederos, o porque ha habido un proceso que se ha estado urbanizando y se ha abandonado por lo que sea, ¿no? Y son zonas también de chabolismo todavía, bueno, todavía muy importantes. Y eso es lo que se va a intentar, rellenar y ocupar y aderezar y embellecer esos lugares. Dentro del centro del casco, pues hay dos que tienen estas condiciones. Una es la zona de la muralla árabe, es una foto aérea de 1975 y está también, y la zona de San Francisco el Grande. Son dos zonas que estaban vacías, que eran solares. En 1968 pues, se habían descubierto los restos de la muralla árabe, pero hasta 1986 no hace González Benito el jardín de la muralla. Este jardín que tanto en su pavimento como en las plantaciones pues va a hacer alusión a los jardines islámicos, con plantas como las salucemas, como los romeros, árboles como los granados, los naranjos, etc. Y este es uno de la zona de descampados que rodea a San Francisco el Grande. Se habían tirado muchas edificaciones para hacer la Gran Vía de San Francisco y se había quedado este solar peligroso y muy feo ahí en medio. Y entonces ahí es donde se va a hacer pues, el Parque de la Cornisa en el año 82 y se va a hacer también un jardín en lo que era el antiguo claustro del monasterio, un jardín de dalias, la dalieda, que se hace trayéndose desde el Parque del Matadero, en la Arganzuela había una dalieda muy bonita, pero que se queda destruida al hacer Madrid-Río y parte de estas plantas que se rescatan pues se traen aquí. Pero en el año 2016 esas dalias se cambiaron por rosas y ahora son rosaledas. Madrid Sur crece en un montón de parques
cuñas muchas veces, la cuña verde latina, parque lineal de palomeras, zonas nuevas y grandes. Este ya estaba en parte, la emperatriz María de Austria se agranda, se hacen muchos nuevos y todos van a tener unas características parecidas. El emplazamiento, por ejemplo. Este es el Cerro del Tío Pío. Estas son cuevas y chabolas que había en el Cerro del Tío Pío en el puente de Vallecas. En el año 1980 y también después de una larga lucha vecinal, se quitan todas estas infraviviendas y se va a construir el Parque del Tío Pío, llamado también por los vecinos de las Siete Tetas o de las Tetas de Vallecas. En toda esta zona de vertederos del Cerro de la Plata, rodeada pues, por las vías de la estación de Delicias y la estación de contenedores de la Broñigal, pues esta zona de vertederos también, un cerro, pues se va a hacer el Parque Tierno Galván en Arganzuela. En estas montañas de más de 10 metros de altura de vertidos incontrolados y de zona de chabolas y tendidos eléctricos, pues se va a hacer el Parque de Pradolongo en Usera. Entre estas vías ferroviarias y la depuradora de la China, pues se va a hacer el Parque Lineal del Manzanares, que se empezará en 1985 el proyecto, pero acabará en 2003. En general podemos decir que todos estos parques, que es un momento de crecimiento muy grande de zonas verdes y en lugares donde no se habían hecho nunca, o muy pocos, pues podemos decir que tienen unas características similares, porque son diseños que se basan en las necesidades que tenían los vecinos y en las peticiones de los vecinos, de las asociaciones de vecinos, muy activas en muchos casos, que están hechos con bajos presupuestos, que han aprovechado la topografía existente, que por lo tanto tienen este trazado paisajista con predominio de colinas y de hierba y árboles, y que son superficies grandes, empiezan a ser ya superficies de 40, 50 hectáreas. Hay tres elementos que son comunes en su diseño. Uno son las zonas donde se proyectan las zonas estanciales, ajardinadas, con agua en forma de lagos, de surtidores, de rías, etc. Otras son las colinas tapizadas de hierba y de árboles con bosquetes, y otros son los paseos arbolados que forman los ejes. Em, eh, Cada uno luego, aunque tenga estos elementos que aparecen en prácticamente todos, pues cada uno luego tiene elementos muy singulares. Por ejemplo, el- este es el parque de Enrique Tierno Galván, donde se hizo el Cine IMAX, donde se hizo el planetario, etc. Estas colinas, presentes en prácticamente todos, pues aprovechan estos montones de escombros. Ahora están regadas generalmente por agua reciclada. Este parque, en el Parque Lineal de Palomeras, es muy interesante porque esta línea de montículos se hace justo al lado de las vías rápidas de la A3 y la M40. ¿Por qué? Y más lejos de la zona urbana. ¿Por qué? Bueno, pues porque así se palía, arbolándolas, pues se palía un poco todos los impactos, lo acústico, el visual y el climático, ¿no? Este parque, el Parque Lineal de Palomeras, en el cual fueron varios arquitectos, pero intervino Leandro Silva. Leandro Silva se inspiró en este parque, vía parque de Río de Janeiro, Aterro do Flamengo, que había construido su amigo Burle Marx en los años 60. También el de Palomeras pues tiene puentes, como tengo mucho que contar pues los he quitado, pero tiene puentes que cruzan por encima de las vías rápidas y unen pues Moratalaz con Palomeras, etc. Muchas de estas colinas, bueno, las colinas son todas miradores, pero algunas están además adecuadas, como esta del Parque Tierno Galván, y desde aquí pues, se pueden divisar las mejores vistas de Madrid. Aquí les he puesto dos edificios, los de la Plaza de España y el nuevo que se acaba de hacer, del cual hablaremos más tarde. Esta es la pirámide Mirador
de la atalaya coronada por la cabeza de Ariadna, lo que luego el pueblo llamará la Dama del Manzanares, esta preciosa escultura de Manolo Valdés en el Parque Lineal. Este es el Parque de las Tetas, que también es un sitio donde Antonio López pues, iba a pintar porque las vistas sobre Madrid son espectaculares. Lo mismo ocurre con la Cuña Verde Latina, en fin, todos estos parques lo que tienen son unas vistas impresionantes. Otro elemento fundamental siempre en todos los parques, pero en estos también, es el agua. En el Parque Lineal del Manzanares, pues el proyecto que al final se realizó por el estudio de Ricardo Bofill, pues le dio al río un estatus de columna vertebral, que es el que va a estar dirigiendo todo el parque, ¿eh? Va a tener grandes paseos que lo cruzan, paseos que van a su lado. Todo el río está ahí, el río como forma natural, no está apenas tratado, magnífico, con puentes constantemente que van de un lado a otro, que se cruza de un lado al otro del parque, pero el agua está presente también aquí en forma de lagos, con surtidores, en forma de rías, eh, eh, por todas partes, estanques, otra ría, grandes lagos, este de Pradolongo es un lago enorme, fuentes, tejadas un poco en este momento. Y todas estas zonas son donde están los grandes ajardinamientos, donde están las pérgolas, donde están los kioscos, donde están los elementos distintivos de cada parque y bellísimos. Y el otro elemento son los paseos arbolados. Los paseos arbolados son grandes ejes, este es el magnífico, uno de los magníficos em, paseos que tiene el Parque Lineal del Manzanares, de hierba y con dobles hileras de árboles de hoja caduca, con otros que le cortan de forma ortogonal, adornados pues, con cipreses, con olivos, con otros árboles. Este es el eje magnífico que va en el Parque Tierno Galván desde el auditorio hasta el rocódromo y que luego continúa hasta el Museo del Ferrocarril, hasta la antigua estación de Delicias. Los auditorios hay de todos los tipos y colores. Este es el bellísimo auditorio en madera y hierba que hay en el Parque Lineal del Manzanares, con las vistas hacia la Dama del Manzanares. Y bueno, no son jardines históricos, por lo tanto, no tienen elementos artísticos antiguos, pero cada uno de ellos tiene sus elementos singulares. Pues en el caso del Parque Tierno Galván se hizo un planetario, un planetario que iba a ser un centro de divulgación de temas relacionados con la astronomía y que está ahora en estado está cerrado. Les he metido esta foto porque la geoda que se hizo un año antes en el Parque de la Villette de París, sin que tenga nada que ver, pero bueno, sugiere algo. Lo mismo que la geoda era una sala de cine excepcional, pues aquí también se hizo una, el Cine IMAX, que ahora mismo está cerrada, abandonada. La empresa concesionaria pues lo ha dejado, prefiere estar en otros países donde gana más dinero y se ha quedado en este estado. Hay esculturas de todo tipo, generalmente son esculturas abstractas, pues Enrique Salamanca tiene varios parques, este es de Chillida, Manolo Valdés. Y en el norte, pues tenemos también, se hacen muchos menos parques en este momento y aunque hay unos que se hacen muy grandes, pero no hay tantos como en esta otra zona del sur. Y pues les hablaré de dos, porque no nos da tiempo a hablar de más. Bueno, hablaré muy poquito, porque uno es el Juan Carlos I y otro es el Rodríguez Sahagún. El Juan Carlos I es un parque que su plano es este, que también les he puesto el de la Villette porque tiene una cierta semejanza. Es un parque muy arquitectónico y muy simbólico
en el cual pues han querido hacer ver una ciudad que crecía alrededor de un río, que es la Ría, delimitado por una muralla, que es este anillo, y dentro del cual pues aparecen una serie de elementos singulares. Este parque se articula en torno al único elemento persistente, en los demás no había ningún elemento persistente, solo vertederos. En este sí, hay un olivar, el olivar de la Hinojosa, un olivar centenario, y entonces aquí se hace este parque que nace ligado a un plan, a un PAU, a un plan de acción urbanística, en el año 1985, que es el del Campo de las Naciones. Les pongo también, el Parque de la Villette tiene una serie de folíes y aquí pues aparece algo que también tiene una cierta relación. Aquí, al revés que en los parques del sur, donde las colinas eran los escombros de las chabolas y los restos de los vertederos, aquí no, aquí estas colinas, estos figurats son artificiales y proceden de la tierra que se ha quitado para hacer luego toda la zona de agua, que son los elementos, es el elemento más importante, el fundamental del parque. Estos figurats pues, son elementos de referencia y son también miradores para el propio parque, porque aquí no se ve mucho Madrid. Dentro de ese anillo, pues están las zonas ajardinadas con esmero, que son, por ejemplo, pues este jardín de las tres culturas, que representa las tres culturas más importantes que ha tenido España, que son la cristiana, la árabe y la judía. Y también está en esta zona, también otros elementos como la estufa fría, que tiene el parque. Y luego este parque lo que tiene es, la gran singularidad es que es un museo de escultura al aire libre. Y el otro parque que también tiene como referencia el agua, pero de una forma completamente distinta, es el Parque Agustín Rodríguez Sahagún, que también es una zona que se queda vacía entre dos zonas urbanizadas, una en proceso de reestructuración, que es esta enorme cuesta a esta zona de vaguadas que hay que solucionar. Y entonces este parque se plantea pues también como una sutura para salvar el desnivel existente. Es un parque de agua no porque tenga muchísima agua, sino porque tiene muchos elementos referentes al agua. Por todas partes aparecen todas las infraestructuras hidráulicas del Canal Bajo, uno de los canales de reparto de agua a Madrid procedentes del canal de Isabel II. Este es el acueducto de los Pinos, que se ha jardinado pues, con este estanque. Esta zona era la huerta del obispo. En la huerta del obispo entraba el agua que iba a surtir a Madrid cruzando esta huerta, por donde corrían varios arroyos, entre ellos el de la huerta del obispo y el de los Pinos. Claro, había que salvar todos estos desniveles y para ello se hicieron acueductos y canales y están bordeando este camino que es el Paseo de la Dirección, que era el camino de servicio del canal. Entonces, todo el parque está en medio de este tipo de infraestructuras que tienen este canal bajo. Está en un estado tremendamente desastroso. Esto es lo que queda de la almenara del obispo, que era esta. Esto está protegido, es un BIC, es bien de interés cultural, no digo nada más. Y luego, bueno, pues también en esta época hay una serie de jardines privados que se transforman en parques públicos. Entre ellos pues están la Quinta de los Molinos y la Quinta de Torrearias, que en tiempos del alcalde Tierno Galván, en el año 1985, pues consigue llegar a acuerdos con los propietarios de estas dos quintas para que parte de la propiedad se convierta en parque municipal a cambio de que otra parte de la propiedad se pueda urbanizar. Así, pues la Quinta de los Molinos, que había sido cedida
por el conde de Torrearias a César Cort en el año 1922 y que él amplía comprando otros trozos y donde este arquitecto alicantino puede poner en práctica sus teorías ligadas a las teorías de Arturo Soria, que escribirá luego en su libro Campos urbanizados y ciudades ruralizadas, y que es esa mezcla del campo y la ciudad, la importancia de tener el campo dentro de la ciudad, no solamente como jardines, sino también como huertas y espacios agrícolas. Y entonces, bueno, esto se abandona cuando muere César Cort en 1978. La finca queda abandonada hasta que los herederos pues hacen un acuerdo con el ayuntamiento en los términos que les he dicho. La finca está dividida en tres partes, una parte paisajística, de carácter paisajista, de diseño paisajista, otra parte con un jardín arts and craft y luego una parte agrícola y salpicada de elementos muy interesantes. Pues, por ejemplo, la pista de tenis y las zonas agrícolas, son los almendros tan conocidos, el agua por todas partes con diferentes formas de albercas. No hay que olvidar que este arquitecto es levantino, estanques de estilo paisajista. Y con la quinta de Torre Arias, pues pasa lo mismo. La última propietaria, que es Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, también firma con el ayuntamiento un acuerdo en el cual cederán a su muerte este espacio para convertirlo en parque público a cambio de poder urbanizar otras partes de la finca. Esta finca ha llegado en condiciones muy desastrosas porque no la cuidaron bien y cuando murió Tatiana, pues se abrió, bueno, los madrileños tuvieron que esperar a abrir porque los árboles se podían caer, los edificios también, bueno. Y otra jardín que, aunque se compra antes, va a abrirse al público por los arreglos que se hacen en estos años, es el Capricho de la Alameda de Osuna, que era la finca que hizo la duquesa y que perteneció a los duques de Osuna en primera instancia. Esta finca la adquiere el ayuntamiento en 1974 y se queda sin hacer nada hasta 1985, donde pues estaba en absoluto abandono. Cuando se hace la Ley de Patrimonio Histórico Español, que lo declara como bien de interés cultural, y al año siguiente se crea la Escuela Taller Alameda de Osuna, que es cuando empieza su restauración y la recuperación de todo este conjunto maravilloso. Para finalizar con los últimos parques, pues hay que venirse al año 1997 porque cambia la legislación completamente. Se hace el Plan General de Ordenación Urbana, que es un plan totalmente diferente, de corte mucho más neoliberal, donde lo que se pretende es aumentar el suelo urbano y urbanizable. Y entonces aquí empiezan a hacerse unas operaciones metropolitanas de gran calibre que consumirán pues todo el territorio madrileño. Aquí empieza a expandirse la ciudad otra vez. Tanto por el norte se hacen estos proyectos en la zona de Barajas como en todo el sur y se ponen en el año 2002 más o menos, es de cuando empiezan a hacerse se ponen en marcha estos planes de acción urbanística que son pues los planes por ejemplo, estos, ¿no? Los más importantes del Monte Carmelo, Las Tablas, San Chinarro y toda la ampliación de Barajas y la ciudad aeroportuaria. Y son operaciones que están destinadas pues a poner en marcha mucho volumen de suelo urbanizado con la finalidad de que la demanda de vivienda pues pueda cumplirse, pueda darse un suelo, una construcción a precios asequibles y también pues para reactivar todo el sector inmobiliario. Son zonas que se pretenden de alta calidad urbana y medioambiental
con bajas densidades, con zonas verdes amplias. Pero de todo este momento, yo creo que el espacio verde, el parque más importante que se construye y el proyecto más importante que se lleva a cabo en Madrid y en otros sitios, que nos pone verdaderamente a una altura de parques europeos, es el proyecto de Madrid-Río. Un parque ya muy grande, los parques que se hacen ahora triplican o más las superficies que hasta ahora hemos visto, de unas 50 hectáreas. Este tiene ya 150, y el de Valdebebas, que vamos a ver luego, pues 200, pero para llegar a 350. Este parque se hace con varios equipos de arquitectos y empieza en el año 2003, cuando el Ayuntamiento de Madrid pues, decide soterrar el tramo de la M30 que hay entre el Palacio Real, vamos, entre el Puente del Rey y el Puente de la Arganzuela, el Matadero. Y entonces empiezan a jardinar distintas zonas a lo largo del río, empezando por la huerta de la partida en la Casa de Campo, esta huerta que había pertenecido a los Vargas y luego a Felipe II. Se hace una reinterpretación y un ajardinamiento con un mirador desde donde se ve toda la cornisa monumental, un salón de pinos que va a ser el corredor que comunique todas las zonas ajardinadas a lo largo del río, puentes antiguos que se dejan de unas maneras o de otras, y puentes nuevos que se hacen que van a comunicar ambas orillas, y el agua, que es otra vez el elemento clave a lo largo de todo el parque, con playas urbanas, con fuentes muy bonitas. Y largos y grandes paseos arbolados con bancos corridos por donde se puede ir en bici, se puede andar, se puede ir en patines, de todas las maneras. Y por último, pues querría hablarles un momentito de este nuevo parque que se hace en 2015, después de más de 10 años de obras, y que es el Parque Forestal de Valdebebas. Este parque, que es un parque muy grande, de 200 hectáreas, sin embargo, es un proyecto realmente muy pequeño para lo que se pretendía. Este era un proyecto que nace en el año 1979, promovido también por asociaciones de vecinos, luchando porque 2.500 hectáreas que hay de suelo rústico entre la capital y Alcobendas puedan convertirse en una segunda casa de campo, la Casa de Campo del Este. Pero esto no se consigue. A finales de los 90 no solamente no se ha conseguido un parque, sino que esto se ha hecho un vertedero ilegal inmenso, inmenso. La pelea de los vecinos para que se quite esto es tremenda, pero esto se consigue solamente en el momento en que los herederos de César Cort, el arquitecto propietario de la Quinta de los Molinos, que tenía una enorme cantidad de tierras en esta zona, consigue que se apruebe un desarrollo urbanístico gigantesco, el de Valdebebas, que contemplaba pues, la construcción de miles de viviendas, la futura ciudad de la justicia, la ciudad deportiva del Real Madrid, la ampliación de los recintos feriales de IFEMA, y esta junta de compensación muy poderosa financió finalmente pues, esta zona, que era la única donde no se podía construir, para que se hiciera estos terrenos del vertedero, para que se hiciera el parque de Valdebebas. Es un parque que tiene la forma de un árbol, donde la parte de la copa del árbol son todos sistemas forestales que pretenden representar pues, a distintos ecosistemas del centro peninsular, y el tronco del árbol pues, es la zona jardinada con laberintos, arboretos, terrazas, etc. El mirador de madera del laberinto, distintos arroyos, rías, cascadas, lagos, repoblaciones que impiden
que la acústica se aminore un poco el ruido. Bueno, finalmente, una reflexión o varias. Bueno, pues cuando se hace un parque, yo creo que los primeros que se benefician de él son los vecinos del barrio, que además, como han visto a lo largo de la historia, son los que se lo han peleado. Las arboledas son las que van a mejorar su calidad de vida claramente. Pueden pasear, pero además aportan este oxígeno, el clima se atempera, el ruido se atempera también, etc. Pero también hay que tener en cuenta que dependiendo de la legislación y dependiendo de lo que se quiera hacer allí, pues un parque puede cambiar las condiciones de la zona y por lo tanto la vida de los habitantes. Madrid Río ha servido para revitalizar esta zona porque a partir de 2009 se redactó el Plan de Renovación Urbana del entorno del río Manzanares para impulsar un nuevo modelo urbano, siempre basado en criterios de calidad ambiental y residencial. Lo primero que se ha construido, aparte de un centro comercial, es esta torre, la Torre Riverside Homes, donde ya solamente el precio de la vivienda no tiene nada que ver con lo que había. El ático cuesta en este momento 1.350.000 euros, sin el IVA, hay que añadírselo, y es una obra que se aprueba en 2015 sin ningún tipo de planeamiento. Se hace un plan especial para que se pueda construir y se consigue antes de que la alcaldesa abandone el ayuntamiento. Otra reflexión es lo que está pasando con estos parques que ha costado tanto conseguir. Y es que hay mucho abandono en algunos y desde luego muy mal uso. Y esto ya requeriría otra conferencia. Y yo aquí lo que sí quiero es reivindicar una enseñanza sobre el valor de lo público, desde los niños en los colegios a los mayores en todas partes, y del respeto ciudadano, porque todo lo público hay que tratarlo bien. Y por último, pues una cosa que estamos viendo en los últimos tiempos, y es que a lo largo de todos estos años que hemos hablado de cómo se han creado los parques, pues una de las prioridades era acabar con el chabolismo. Donde había chabolas se han construido parques. Y ahora los parques son el refugio de todas estas personas sin hogar. Cada vez más personas sin hogar, cada vez más refugios en los parques. Estos parques del centro de Madrid, de las Vistillas y de la Cuesta de la Vega, al lado de la Catedral de la Almudena y de la Plaza de Oriente, Palacio Real, se limpian cuando va a haber un evento, por ejemplo el 12 de octubre, pero mientras tanto están así. Pero es un hecho que debería hacernos recapacitar sobre el tipo de sociedad que tenemos. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención, ha sido muy larga. No he podido profundizar en ninguno de los parques que necesitarían cada uno una conferencia, pero espero que estas flores del final pues les dejen un buen sabor de boca y piensen que estamos en una ciudad donde hay muchos parques, donde tenemos mucho verde y donde el confinamiento, si podemos visitarlos, se lleva mucho mejor. Buenas noches.